Bien, seguimos con el expediente 112 del 25, proyecto de comunicado en cumplimiento de la ley número 10.592 y de despacho de la Comisión de Salud y Legislación. El despacho de mayoría de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Derechos Humanos y Defensa Civil dice, visto el expediente interno número 112 del 25, referido a proyecto de comunicado sobre el incumplimiento de la ley número 10.592, considerando que los concejales hemos recibido respuesta del pedido de informe respecto del cumplimiento de la ley número 10.592, el cual informa no haber alcanzado el porcentaje estipulado, que se vuelve necesario garantizar la plena inclusión laboral en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Los concejales abajo firmantes acompañan y aconsejan su pase a la Comisión de Legislación. El despacho de minoría de la Comisión de Salud dice, visto el expediente interno número 112 del 25, referido al proyecto de comunicado sobre el incumplimiento de la ley número 10.592, considerando que es fundamental promover el cumplimiento efectivo del cupo laboral de personas con discapacidad en todos los organismos del Estado, conforme lo establece la Ley Nacional 22.431, su modificatoria Ley 25.689 y la normativa provincial vigente, que luego del análisis correspondiente entendemos necesario expresar el acompañamiento al cumplimiento de la norma no solo en el ámbito del Estado municipal, sino en los organismos provinciales y nacionales con asiento en el partido de Magdalena, que por lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes aconsejan la aprobación del proyecto con la incorporación en el artículo número 1 de la siguiente mención. Artículo número 1 solicita el cumplimiento de la ley provincial 10.592 en los organismos del Estado nacional y provincial que desarrollan funciones en el partido de Magdalena. Artículo número 2, remitir copia de la presente a la Municipalidad de Magdalena, delegaciones y dependencias del Estado nacional, provincial y municipal radicadas en el distrito. Los concejales abajo firmantes acompañan y aconsejan su pase a la Comisión de Legislación. El despacho de mayoría de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Labor Deliberativa, Seguridad y Justicia, dice, visto el expediente interno 112 del 25, referido al proyecto de comunicado sobre el incumplimiento de la ley número 10.592, considerando que luego de ser analizado por integrantes de esta comisión, se coincide con el despacho realizado por la Comisión de Salud con firma de los concejales Peluso, Daca, Fulgione y Buceta, que entendemos oportuno el tratamiento de este proyecto sin modificaciones en su articulado. Los concejales abajo firmantes acompañan el proyecto y aconsejan su tratamiento en la próxima sesión. El despacho de minoría de la Comisión de Legislación dice, visto el expediente interno 112 del 25, referido al proyecto de comunicado sobre el incumplimiento de la ley número 10.592, presentado por la concejal Gurina, considerando que el despacho de minoría realizado por los concejales de la Comisión de Salud respecto al proyecto de comunicado presentado, que es fundamental promover el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad en todos los organismos del Estado, conforme lo establece la Ley Nacional 22.431, su modificatoria, Ley 25.689 y la normativa provincial vigente, que la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de las personas con discapacidad constituyen un deber jurídico y social que debe ser garantizado por todas las jurisdicciones del Estado, que la solicitud de datos concretos al Ejecutivo Municipal realizada mediante comunicado 2144 del 25 y contestado por el mismo con fecha 10 de septiembre de 2025 e informado en la sesión el día 15 del corriente año, debe hacerse extensivo a los entes provinciales y nacionales con sede en el distrito a fin de contar con un relevamiento integral de la situación distrital. Que la obtención de un relevamiento integral permitirá al Honorable Consejo Deliberante contar con un diagnóstico completo sobre el cumplimiento de todas las jurisdicciones del Estado que actúan en el distrito. Que los concejales abajo firmantes entiendan necesario expresar el acompañamiento del cumplimiento de la norma. Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes aconsejan la aprobación del proyecto presentado, sugiriendo la incorporación de los siguientes artículos. Artículo 2, referir datos concretos respecto al cumplimiento de la ley sobre cupo laboral de personas con discapacidad a la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, y a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de los organismos y entes provinciales y nacionales con asiento en el partido de Magdalena. Artículo 3. La información requerida deberá contener el número total de empleados, el número de empleados con discapacidad, el porcentaje que representa sobre el total de la planta y el mecanismo o procedimiento por el cual se accede a dicho cupo. Artículo 4. Remítase copia a la ANDIS, a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad de Magdalena y al Consejo Municipal. Bien. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Gurina tiene la palabra. Gracias, presidenta.
El día 4 de septiembre se presentó un proyecto con firma de las familias que forman parte de Magdalena Sin Barreras y Madres Padres TEA Magdalena, solicitando información al Departamento Ejecutivo sobre si se cumplía o no con el cupo de personas con discapacidad que deben encontrarse trabajando allí acorde a lo normado en la ley de 10.592. Ni bien se presentó el proyecto, se generaron algunas cuestiones mediáticas sobre si era político o no. Y sí, es un hecho político y voluntad política del Estado que las personas con discapacidad puedan desempeñarse y trabajar o no en él. Pero amén de lo político, estamos hablando de una ley que debe cumplirse y que, según lo informado en la respuesta que se realizó a ese pedido de informe que se aprobó en este cuerpo, en este recinto, perdón, por este cuerpo, no se está cumpliendo con ese cupo. Está muy por debajo del 4%, que el 4%, aclaro porque habían surgido algunas dudas, es un mínimo establecido, no significa que no pueden trabajar más del 4%. Y ante esa situación se decidió presentar un proyecto de comunicado exigiéndole al Departamento Ejecutivo nada más que cumpla con lo que dice la ley. Muy sencillo. Me parece que es importante dejar en claro cuáles fueron los pasos por los cuales se llegó a la presentación de este proyecto, porque primero se consultó si se cumplía o no, jamás se dijo que no se cumplía. Quien informa que no se cumple con lo estipulado por ley es el propio Departamento Ejecutivo con la firma de su Secretaría de Gobierno mediante una respuesta que llegó a este Consejo y que se leyó por Secretaría. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que se cumpla. Que se cumpla en un municipio con una planta de más de 500 empleados, que ha crecido más del 23% en estos últimos años y que demandaría un 3,7%, 16 personas con discapacidad, llegar a el cupo que la ley estipula. Números fríos son los que estoy diciendo. La realidad es que atrás de cada familia de las que está sentada acá o de las que hoy no han podido venir, pero sí les gustaría, hay personas con discapacidad, adultas y jóvenes, que tienen derecho a trabajar, que tienen derecho a tener una vida digna, que tienen derecho a desempeñarse en sociedad como cualquier persona y que el Estado debe poner el ojo sobre ellos porque nosotros no tenemos la condición de tener una discapacidad. Entonces tenemos que doblar los esfuerzos cuando se tratan de las necesidades de ellos. Me parece que acá no hay que hablar ni de empatía, ni de buenos gestos. Hay que hablar de que una ley se está incumpliendo y que debe cumplirse y no correr el eje de lo que se está solicitando. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal Gurina. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Semino. Gracias, señora presidenta. Bueno, soy la misma informante de nuestro despacho de minoría. Coincido con la concejal Gurina, que las leyes han sido para crearse, para cumplirse. Por eso este proyecto lo hemos, cuando surgió y que nos reunimos con todo el equipo, también las madres que habían pedido, hemos acompañado por unanimidad el pedido de informe, el cual el Ejecutivo lo ha contestado. Ante este cumplimiento de pedido, también planteamos en aquella reunión con la comisión, con los padres, y también con los concejales en la comisión, y lo planteé en la sesión cuando aprobamos ese pedido de informe, la necesidad que veía este bloque de ampliar este pedido de informe y solicitarlo a las entidades o a los organismos, tanto nacionales como provinciales, que se desempeñan acá para tener información más precisa.
fuimos respetuosos de aquellos que presentaron el proyecto y acompañamos solamente el pedido solicitándole al Ejecutivo Municipal porque estábamos seguros que iba a contestar, y yo di algunos datos en la comisión también, no concretos, no me acuerdo si di la cantidad clara de agentes que participaban, pero ya anticipaba que sabíamos que no se estaba dando cumplimiento en una totalidad a la ley. Ante el pedido de comunicado de cumplimiento de esta ley que ha presentado la concejal Gurina, nosotros planteamos en la Comisión de Salud que se dé un cumplimiento efectivo, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay datos concretos en páginas oficiales de si se cumple o no en los distintos estamentos, digo, IOMA, ARBA, Servicio Penitenciario, Educación. Por ejemplo, teníamos el dato, yo hablaba del consejo escolar, cómo se daba, porque me desempeñé como consejera escolar y ahí me tocó que no se cubría y bueno, se empezó a activar este mecanismo. Hablé también como docente. Tenemos en el Estatuto del Docente, en el artículo 15, un artículo que todavía pasaron años. Me jubilé, pasaron 27 años, todavía no está reglamentado, donde se crea el agente de discapacidad, ayudante de discapacidad en los secretarios. Lo planteamos acá, pero igualmente decidimos acompañar y también estamos de acuerdo con que hay que pedir a todas las autoridades que cumplan con las leyes que están votadas. Parece algo ilógico, ¿no? Que tengamos que estar pidiendo a todos que cumplan las leyes. También en el Estado Nacional busqué información, hay un informe, que no recuerdo la fecha, donde el jefe de gabinete, Franco, hace un informe al Congreso y reconoce que no se cumple en los organismos. Que falta, que en algunos también se buscó en la provincia de Buenos Aires fallos judiciales donde se les pide al Poder Judicial y así aún no hay un cumplimiento del Poder Judicial. Nosotros hemos planteado en la Comisión de Salud, sí, nuestros compañeros, solicitar esto que manifestaba la concejal Gurina, de pedir el cumplimiento en todos los estamentos del Estado, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial como del Estado Municipal. También lo hemos hablado con las otras concejales que vienen a las comisiones de legislación, que ellos entendían que no teníamos datos concretos y creemos que un pedido serio se debe basar en datos concretos. Por lo tanto, en la Comisión de Legislación hemos cambiado el despacho de minoría realizado en la Comisión de Salud y hemos planteado la necesidad de modificar ese proyecto de comunicado original que presentó la concejal Gurina, donde se incorporan a ese proyecto de resolución, ya como quedó bien claro en el despacho, un artículo 2 en el cual se solicitan datos concretos respecto al cumplimiento de la ley 22.431 y de la ley provincial 10.592 a la ANDIS y a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires de los organismos y entes que funcionan en el partido de Magdalena. Se lo realizamos acá porque estos son las autoridades de aplicación de esta ley, son aquellos organismos que deben controlar y dar datos estadísticos de del porcentaje de inasistencia, de cumplimiento de esta ley. En el artículo 2, tal como en el artículo 3, pedimos algo muy similar, cantidad de personas que trabajan, cantidad de personas con discapacidad, bueno, todos los elementos que pedimos a estos organismos que informen respecto a las entidades que funcionan acá. Y en el artículo 4
esto es de forma también, se pide que sea elevado a la Municipalidad de Magdalena, a la ANDIS, a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Municipal de Discapacidad. La intención, tal como lo leyó el secretario, es ampliar y tener un relevamiento integral del distrito respecto al cumplimiento efectivo de las normas mencionadas. Entendemos que es importante la incorporación de estos artículos en el proyecto presentado. Y la verdad que no vemos inconveniente, porque surgió también esto de la técnica legislativa, preséntenlo por otra resolución, no. La verdad que no vemos inconvenientes en utilizar esto, en la cual es nuestra función, podemos pedir modificaciones, introducir, sacar, dado que lo planteamos a través de un despacho que surge del análisis de esta temática, en una comisión, tal como lo establecen los artículos 34 y 35 de nuestro reglamento interno. Proyecto que está solicitando el cumplimiento de una ley a una parte del Estado. En este caso, a nosotros nos corresponde solicitar al Estado municipal, pero como funcionarios podemos solicitar el cumplimiento de la ley al Estado nacional y provincial también. En los considerandos también dejamos expresa nuestra voluntad de acompañar la norma, porque coincido con la concejal Gurina, algo ilógico, estamos pidiendo que se cumpla una norma. Por eso lo dejamos asentado. No vemos inconvenientes en pedir que se acompañe la norma, como lo estaban expresando. Por esta razón, no hemos solicitado la modificación del artículo 1 del proyecto original. Pero también creemos, y como ya lo hemos anticipado en la comisión, que es necesario aclarar en este ámbito que debemos ser responsables en cuanto a la comunicación que vamos a llevar a cabo, sobre todo con las familias, con las personas con discapacidad, que el cumplimiento efectivo de la norma en forma inmediata, la verdad que sería imposible poder, la concejal Gurina habló de 16, yo saqué 17 personas que habría que incorporar a la planta municipal mañana, a ver si nos entendemos. No sé, eso creo que tenemos que ser responsables y seríamos unos mentirosos si decimos cumplimiento efectivo inmediato y que mañana todos piensen que se va a nombrar 17 personas a la planta municipal a la planta municipal. Consideramos que esto el Ejecutivo lo debe ir realizando, por supuesto que debe cumplir, y debe ir realizándolo en forma progresiva e ir pensando cómo puede seguir incorporando y trabajando. Y con esto estamos totalmente convencidos, siendo parte del oficialismo, no dudamos en que esto va a suceder, ya que a partir del inicio de la gestión se está trabajando en esto. Y es por eso que queremos compartir con ustedes datos para llevar primero tranquilidad a los concejales que están pidiendo el cumplimiento inmediato, a las familias, y quiero trabajar con datos concretos. La ley nacional, la 22.431, fue sancionada en 1981. Fue modificada por la ley 25.680 en el año 2003, en la cual se aumentan las exigencias para cumplir la efectividad del 4%. O sea que la ley provincial 10.592 fue sancionada en el año 1987. En nuestro distrito se sancionó una ordenanza que es la número 525 en el año 1988. En su artículo 10 establece el porcentaje que debe cumplir, acorde con la ley 4%, acorde con la ley sancionada en el 87 por la provincia de Buenos Aires, y también incluye que el 1% debe ser ocupado por personas ciegas. En el primer decreto de designación que hemos encontrado en la Dirección de Recursos Humanos,
es realizado en el distrito de Magdalena en marzo del año 2009 y es el decreto 152/09. La segunda persona que ingresa en el marco de esta ley fue en el año 2010 en nuestro distrito, mediante decreto 583/10. Luego de 15 años se realizaron los decretos 1175 del 73, del 25, 1174 del 25, 1175 del 25, 1176 del 25, en los cuales se reasigna a personas que estaban trabajando en la planta municipal, que tenían CUT hacía años, en el marco de esta ley, en la ley 10.592. Luego encontramos otro decreto, viene el último decreto, que es el 1065/25, en el cual se designa bajo esta norma a una persona, a la planta mensualizada de la municipalidad, y fue con fecha 20/7/25. Por eso creemos que con estos datos demuestran la intención y el compromiso que ha tenido desde el inicio de la gestión el intendente Lisandro Uncade en dar cumplimiento a la ley e ir incorporando a la planta municipal a las personas con discapacidad. También quiero reconocer y compartir con ustedes que esto no es un trabajo que se realiza en forma individual, sino que es el resultado de un trabajo conjunto que se inició en el mes de mayo del año 2024 entre la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, quien es la responsable del área de discapacidad, la doctora Valentina Curcio, la directora de Recursos Humanos, Cecilia Ereniú, junto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y que se concreta hoy en estos decretos antes mencionados. Y que se logró, a través de esto, incorporar 5 personas más en menos de 2 años de gestión que lleva el intendente en su gestión. Para culminar, quiero transmitir en nombre del Ejecutivo Municipal el compromiso de seguir trabajando en esta decisión en forma progresiva para dar cumplimiento a la ley 10.592. Y por todo lo expuesto, pedimos a los concejales que acompañan la incorporación planteada en este despacho para poder obtener información concreta de los diferentes niveles del Estado y poder seguir ampliando las posibilidades laborales de las personas con discapacidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Semino. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señora presidenta. Sí, la verdad es que es el cuarto proyecto que hablamos de discapacidad en los últimos 2 meses, y la verdad que coincido con la concejal Gurina que los números se vuelven fríos, y digo, ¿por qué hablamos de números? Porque no hay una política de discapacidad. Vamos a poder hablar de discapacidad en este recinto cuando el intendente, su gestión, empieza a cumplir lo que prometió en el 2023, que no se animó a retomarlo en la campaña del 2025, porque no tiene ni idea de cómo pensar una política que se sostenga en materia de discapacidad. La escuchaba la concejal que me antecedía la palabra, de la cantidad de decretos, de personas que se fueron incorporando a la planta. Se incorporaron más de 100 personas a la planta municipal en 2 años. O sea, si hubiese habido una intención de cumplimiento, de pensar en las personas con discapacidad, incluso, me animo a ir un poquito más, en pensar una política de acceso al empleo para nuestra comunidad, estaríamos hablando de otras cosas. Agradezco los datos, pero los datos no forman parte de una política estable. No forman parte de una política estable que esté pensando en incorporar, capacitar, formar, acompañar a esas personas con discapacidad. Traen números para dejarnos satisfechos, para que le transmitamos a las familias que en realidad sí hay 3, 4 decretos con personas que ya tenían CUD, que la municipalidad no sabía que tenía CUD, entonces lo incorporan. Muchos de ellos quizás, si nos ponemos a investigar, son personas que
se fueron incapacitando en el periodo de trabajo. Entonces son personas que ya trabajaban en la municipalidad y que pasan ahora a cumplir el cupo con discapacidad, lo mismo que hacen las empresas locales. Entonces, no hay una política de discapacidad. Y cuando hablamos de que no hay una política de discapacidad, hablamos que hay un centro de día cerrado hace meses y nadie lo dice. Y nadie hace nada al respecto. Entonces, digo, para dejar de hablar de números y para lamentablemente dejar de tener que pedir información y pedir que se cumplan las legislaciones y pedir, el gobierno tiene que hacer lo que prometió. ¿Por qué no habló en el 2025 de discapacidad? Porque no tiene nada para decir. Pasaron las auditorías, pasaron este pedido de informe respecto de la situación laboral de las personas con discapacidad, pasan los consejos, y pasan. Y todo quedó en promesas, todo en promesas. Tenemos un área, una oficina, tenemos responsables de la materia y sin embargo seguimos hablando acá de números, si se cumple el 5, si se cumple el 4, si se cumple el 3, si entraron 2, si entró 1. Seamos responsables también cuando tratamos esta materia. Porque después la fácil es decir, lo quieren politizar. Lo quieren politizar, entonces debaten sobre el tema. Ahora, volviendo a esto, digo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir presentando hasta que por fin la gestión decida tener una política, en el mientras tanto seguirá. Ahora, como integrante de la Comisión de Salud, cuando se plantea el tema, se solicita información a las entidades de la provincia. Ahí mismo, en las concejales que me antecedieron la palabra, aparece la cuestión central. Se solicitó información, lo dijo la concejal Gurina, se solicitó información. El mismo Ejecutivo responde que no se está cumpliendo. La consecuencia de eso es otro proyecto en el que se solicita el cumplimiento. Coincido con la concejal Semino de que no es algo inmediato. Mañana no se van a incorporar las personas con discapacidad. ¿Se podrían haber incorporado en las 100 y pico de personas que ingresaron durante estos 2 años? Por supuesto, se podrían haber incorporado. No se tomó la decisión, pero no va a ser inmediato, porque el municipio necesita una política integral de acceso al empleo para personas con discapacidad, para nuestros pibes, para nuestras pibas, para nuestros vecinos. Al margen, el despacho que sale de la Comisión de Salud adhiere al despacho original, del proyecto original, mejor dicho, que se presentó. Ahora, si solicitaban información, porque se los mencioné a los concejales que estaban dentro de la Comisión de Salud, presenten un proyecto de comunicado, un pedido de informe, porque este es un proyecto de comunicado de cumplimiento. El pedido de informe puede venir, por otro lado, información que están solicitando hace meses, porque hace meses están hablando de solicitar la información y no había entrado ningún proyecto que se envíe a las entidades. Y otra cuestión de fondo que lo debatimos en la Comisión de Salud, particularmente en donde estoy, es que es ingenuo pensar que las entidades provinciales que radican en nuestro partido van a cumplir cada una de ellas el 4% de nuestro partido. Le podemos preguntar a IOMA, le podemos preguntar al IPS, le podemos preguntar a ARBA, y quizás nos contestan que no, pero quizás nos contestan que sí, y no necesariamente lo están cumpliendo en la entidad de Magdalena. Es una cuestión lógica. Es un organismo provincial. Ahora, lo mismo diría, por ejemplo, si la concejal presentara y dijera, no, necesito o quiero o deseo que se cumpla el 4% en Babio, en Vieite. No, se está solicitando que se cumpla en la municipalidad. Después, si eso es en control urbano, en Vieite, en Arditi, en Pairó o en Atalaya, es indistinto mientras se cumpla. Entonces me parece que hay cuestiones tácitas que tienen que ver con justificar ese no cumplimiento que está sucediendo en el partido. Entonces, vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir dando vueltas en la calecita y en el medio están las familias. Las familias que no tienen respuesta, las familias que tienen que venir y sentarse acá 3 o 4 horas para ver si alguno dice algo coherente que les permita pensar el futuro de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos. Entonces, buenísimo con los datos, muy bueno con los datos. Pónganse a trabajar y pónganse a gestionar si realmente la discapacidad en esta gestión está en agenda. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Daca. Tiene la palabra la concejal Irazú. Gracias, señora presidenta. Bueno, coincido plenamente con la intervención de la concejal Daca. Justamente había pedido la palabra para hacer referencia
pero me voy a dirigir a la familia porque la intención era poner un poquito de claridad. Quizás nosotros que estamos en este microclima sabemos de qué hablamos, despacho de mayoría, despacho de minoría, y ustedes están acá porque han promovido justamente la presentación de este proyecto para que se cumpla la ley del cupo. Como integrante de la Comisión de Legislación, este planteo que hizo la concejal Semino, por supuesto, fue planteado. Es válida la inquietud, por eso coincido con lo que acaba de mencionar la concejal Daca, que todo lo que sea pedido de información es más que valioso, pero nosotros no vamos a acompañar ese despacho, porque ya lo hemos hecho, firmando el despacho de mayoría, porque el proyecto es claro, el articulado es claro, se pide que se cumpla. Hubo un pedido de información, la información viene del Ejecutivo, confirman que no se está cumpliendo, entonces no vamos a permitir que se embarre el espíritu inicial del proyecto. Coincido porque también lo hablamos en la Comisión de Legislación, amerita la presentación de un proyecto que se pide información, no vamos a invalidar eso, todo lo contrario, pero sí vamos a defender la presentación del proyecto para el cumplimiento de la ley 10.592. Así que poner en claridad por qué hay dos despachos, nosotros vamos a pedir que se respete el proyecto original presentado por la concejal Gurín. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Irazú. Tiene la palabra la concejal Buceta. Gracias, señora presidente. Sí, comparto lo que manifestaban las concejales Daca e Irazú. Si bien, como manifestó la concejal Semino, es algo que, ¿no? O sea, está dentro del reglamento poder modificar un proyecto que ingresa. Yo no estoy de acuerdo con eso, no es mi manera de trabajar, y por supuesto que si el bloque oficialista presenta un pedido de informe a provincia y nación, lo voy a acompañar. Pero este proyecto no es en contra del gobierno municipal, eso tiene que quedar claro, porque parece que acá hay un tironeo, si vamos en contra del municipio o en contra de la provincia. Este proyecto no es en contra del gobierno municipal, es en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo que tiene que quedar claro, eso es lo que se está debatiendo con este proyecto. Insisto, si ingresa un pedido de informe para provincia y nación, lo voy a acompañar. Pero este proyecto, el espíritu de este proyecto es un pedido de cumplimiento. El pedido de informe al municipio ya se realizó y ya, como ya se manifestó, obtuvimos la respuesta que no se cumplía. Por supuesto que entiendo, y que desde el lugar que ocupo y trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, sé que esto no es de un día para el otro, sé que esto va a llevar tiempo, y festejo la intencionalidad del intendente de llevar adelante, de llevar adelante, no de cumplir con esta ley. Pero quiero reiterar, para que quede claro, esto es en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Buceta. Tiene la palabra el concejal Rafa. Gracias, presidente. En primer lugar, queremos dejar claro que nosotros vamos a acompañar la demanda genuina y justa que plantean los familiares, porque no están pidiendo absolutamente nada ilógico, simplemente que se cumpla la ley. Por eso es que nosotros no modificamos para nada el artículo 1, porque entendemos que este reclamo de que se cumpla, como dijo la concejal Semino, una ley, hay que hacerlo, sea el ente o el organismo del Estado que sea. Obviamente, en lo inmediato, en lo cercano, nosotros, como concejales, el primer lugar a donde tenemos que reclamar es
en nuestra comunidad, en nuestro municipio, y es por eso que, repito, acompañamos la demanda de los familiares y no modificamos el artículo 1. Entendemos, y eso no es contradictorio, sino que entendemos que acá no se trata de echar culpa a qué ente está cumpliendo y cuál no, sino tratar de entre todos solucionar el problema, que es necesario, y aprovechar que estamos hablando de este tema y queriendo todos, cada uno de su lado, buscar una solución, que es pertinente ampliar en el mismo comunicado y no un cumplimiento como se está planteando en el artículo 1 del municipio, porque sí el municipio tiene la obligación de darnos esa explicación a nosotros como concejales y a los vecinos y a los familiares de por qué estamos en la situación que estamos y cuáles son las vías de solución del tema. Pero el universo de trabajadores estatales que se desempeñan en el partido de Magdalena es mucho más grande que lo del municipio. Entonces entendemos que tener información sobre el tema amplía las posibilidades de solucionar el problema. Como tenemos que, creo, y ahí nos quedamos cortos y hago la mea culpa, ampliar también a las instituciones público-privadas. Porque en definitiva lo que nos tiene que movilizar a todos es solucionar el problema, no a ver quién lo hizo, quién hizo y quién no hizo. Nosotros acá y lamentablemente, o sea, el comunicado habla de datos, o sea, y a veces para explicar hay que hablar de datos, porque están hablando de un cumplimiento de una ley que habla de un porcentaje, de un 4%. Ese 4% son personas que sufren y tienen conflictos, pero es un número también al cual no se está cumpliendo. Por eso hay que explicar y a veces hay que hablar de datos. Entonces es importante saber dónde estamos parados. Para solucionar un problema hay que tener un buen diagnóstico, y no hay mejor diagnóstico que tener una información certera para ver qué se hizo, qué no se hizo, qué se hizo mal y qué se debe hacer para resolverlo. Entonces, entendemos que la cantidad de trabajadores estatales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que trabajan en el partido de Magdalena, es muy importante. Entonces, sería importante tener esa información, y entendíamos que no es contradictorio con el pedido que se le hace al Ejecutivo Municipal. En estos 25 años, como planteó, de lo que va de este siglo, se incorporaron solamente 7 personas. Una en el 2009, una en el 2010 y 5 en el 2025. Nosotros como gobierno tenemos que hacer cargo de lo que hicimos, y tuvimos 8 años donde no incorporamos absolutamente una persona, y bueno, tenemos que dar respuesta de eso. ¿Alcanza con lo que se empezó a hacer a partir del 2024 y el 2025? No, todavía no llegamos al número que marca la ley. Pero creo que tenemos que, inclusive, después de este pedido comunicado, que ojalá entiendan los concejales que es importante ampliarlo para pedir información. Lo que abunda no daña, al contrario, no va a ser un insumo para seguir trabajando. Pero independientemente del despacho que se vote, el artículo 1, que es exigirle al Ejecutivo Municipal el cumplimiento, va a estar en los 2 despachos que se aprueben. Por eso, repito que acompañamos este pedido genuino de cumplimiento. Ahora tenemos que entender que si en 25 años no se incorporaron 2 personas en el 2009 y 2010 y 5 ahora, algo estuvimos haciendo mal. Entonces no podemos hacer un cumplimiento inmediato, pero sí comprometernos entre todos los partidos políticos, gobierne quien gobierne, de hacer, y acá les pido compromiso todo, un trabajo y una proyección donde progresivamente podamos cumplir en el mediano plazo, repito, gobierne quien gobierne, con esta ley, y ir haciendo una incorporación progresiva
para, por lo menos nosotros en nuestra casa, en el partido de Magdalena, cumplir con esta ley que tiene más de 30 años y que nadie la ha cumplido en su totalidad. Creo que este año y esta cantidad de gente que se ha incorporado, que ya hemos llegado al casi el 1,5, es el puntapié inicial para poder lograr el cumplimiento efectivo. Pero para eso tenemos que, en estos temas delicados, estos temas complejos, no chicanear, sino buscar una solución concreta entre todos los partidos políticos y lo resolvamos de una vez por todas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Raffo. Tiene la palabra la concejal Gurina. Gracias, presidenta. Primero que nada, quiero hacer una acotación al término personas que sufren y tienen conflictos, que acaba de decir el concejal Raffo. Y no es una chicana, sino que estamos hablando, como él dice, de un tema delicado y tenemos que referirnos a los conceptos como corresponden. Las personas con discapacidad no son personas que sufren ni que tienen conflictos, son personas que gozan de felicidad plena. Puede haber casos de los que no, por supuesto, ¿no? Pero personas que a veces sus familias las acompañan al municipio porque tienen el deseo de trabajar, que incluso, como se dijo en comisión, hasta solicitan hacerlo sin recibir ningún de manera gratuita. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad son aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con barreras sociales y ambientales pueden ver obstaculizada su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Desigualdad que tienen las personas con discapacidad de Magdalena si las comparamos con las 100 personas que ingresaron al municipio durante 1 año y medio, ¿no? Entonces, me parece que lo prioritario es dar respuesta a los colectivos organizados de familias de personas con discapacidad que hicieron una consulta concreta a la cual hoy se está pidiendo que se cumpla con la ley. Si se desea solicitar eso a la provincia, a la nación o al universo, en lo personal lo voy a acompañar que realicen un proyecto, como dijo la concejala Daca, y así será. Pero no podemos suponer que incumplen, pensar que incumplen o hablar de ampliar el proyecto presentado cuando lo que no estamos ampliando es el número de personas con discapacidad que trabajan en el municipio. No es politiquería, no es chicana, es una necesidad de un colectivo organizado que está sentado ahí, que trabaja todos los días para que sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos tengan los derechos que les corresponden para vivir en una sociedad más justa. Gracias, presidenta. Gracias, concejal Gurina. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Richero. Gracias, señor presidente. Sí, más allá de lo que se diga acá o se pretende a veces poner a tal persona o tal concejal, lo que sea, en una posición de qué términos utilizamos, lo que sea, la realidad acá se está pidiendo que se cumpla una ley y entendemos que las leyes se tienen que cumplir en todos los ámbitos, si no estamos pidiendo que se cumpla la ley a medias. Esa es la realidad. Y como dijo mi compañera de bloque, los datos son necesarios. Los datos son necesarios, siempre. Y si en 30 años que tiene la ley, ningún gobierno, del color que fuera, pudo cumplir, hoy está la voluntad política de la gestión municipal de poder empezar a recomponer esa situación. Y entendemos que en este mismo proyecto, donde reafirmamos el artículo 1, donde se le exige al Estado municipal, tranquilamente se puede incorporar y ampliar el espectro de posibilidades para que más personas con discapacidad en nuestro distrito puedan tener acceso al ámbito laboral, ya que
Sabemos que se cuenta con más de 4.000 empleados en el ámbito provincial en nuestro distrito, lo cual implicaría más de 100 cupos. Entonces creo que es necesaria y no está mal, para mi entender, teniendo en cuenta que esto se elevaría a provincia y a nación, para que también vean y tengan presente en el artículo 1 que nosotros estamos exigiendo a nuestro Estado municipal que cumpla con la ley. Así que yo, por el contrario, lo veo como beneficioso poder incorporar estos artículos en el mismo proyecto. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Richero. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Fleita. Gracias, señora presidente. Sí, en principio, reiterar lo que han manifestado los concejales de mi bloque, que nosotros estamos de acuerdo en que hay que cumplir la ley, que el municipio lo debe cumplir. Totalmente de acuerdo y creo que ha quedado más que claro. Con respecto a la ley, que no solamente habla del cupo laboral para personas con discapacidad, habla de varias cuestiones más, que ni siquiera la provincia lo cumple. Coincido con el concejal Richero, creo que evidentemente lo que se pretende es que la ley se cumpla a medias, por partes. Y si están de acuerdo que en el hipotético caso que existiera esa posibilidad de que se presentase otro proyecto por separado, aparte, han manifestado públicamente en este recinto que lo van a acompañar, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Es simplemente aceptar la modificación de un artículo y agregar lo que nosotros manifestamos al articulado. Es básicamente y muy sencillo. Evidentemente quieren que la ley se cumpla a medias. Y eso está, a mi entender, muy claro. Lamentablemente y evidentemente. Por otro lado, se puso en cuestión y se criticó los datos que daban mis compañeros de bloque y hablaban de políticas de discapacidad. Justamente hablamos y respondimos lo que manifiesta el proyecto presentado. Pero si quieren hablar de estas cuestiones, en el mes de julio, cuando circunstancialmente me tocó presidir este consejo, se elevó un proyecto de comunicado que no pasó al recinto, no sé si se acuerdan, pero sí se le solicitaba al Ejecutivo Municipal que dé información al respecto sobre el trabajo que viene haciendo el área de discapacidad, la oficina, perdón, de discapacidad. Y ahí han manifestado un montón de acciones que vienen llevando a cabo desde el año 2023. Y con total sinceridad lo digo, seguramente haya cosas que no se han hecho o que se hayan hecho mal, seguramente, porque el que quiere hacer también se equivoca, ¿no? Pero no es cierto que no hay políticas de discapacidad o que no se está haciendo nada. Pueden ver lo iba a comentar, pero creo que no viene al caso. Muchísimas acciones de acompañamiento, asesoramiento, acompañamiento a personas con discapacidad desde medicación, traslado de viajes a La Plata, a diferentes lugares, programas, proyectos, trabajos en la vía pública, acondicionamiento de rampas, cartelería, y todo tiene que ver con la inclusión. Todo tiene que ver con la inclusión. Todas las acciones de las diferentes áreas del gobierno municipal. Por eso creo que es importante decir que se está trabajando, que falta, reitero, seguramente falte muchísimo. Pero es realmente una gestión del gobierno municipal de seguir trabajando, implementar más políticas públicas que tengan que ver también con la inserción laboral. Y también, como decía la concejal Semino, yo estoy convencido que de manera progresiva esto se va a ir llevando a cabo porque creo en el gobierno al cual represento, creo en la gestión del intendente Urcade y estoy seguro que esto va a ser así y ojalá
podamos tener el cumplimiento efectivo en su totalidad de esta ley. Y reitero, no vamos a mentirle a las familias, no va a ser a la brevedad a un corto plazo, pero sí en el futuro creo que se va a concretar. Muchas gracias. Gracias, concejal Fleita. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Entonces se somete a votación el despacho de mayoría. Por la afirmativa. 6 por la afirmativa. Por la negativa. 5 por la negativa. Se somete a votación el despacho de minoría. Por la afirmativa. 5 por la afirmativa. Por la negativa. 6 por la negativa. De esta manera queda aprobado el despacho de mayoría.